verso 23. Ahí hay una parte que quiero extraer, unas líneas, una frase. Y dice: por precio fuisteis comprados. Oiga bien, por precio fuisteis comprados. Quiero entonces, los lectores de la Biblia saben perfectamente de qué precio se está hablando, y es de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que con base en esta palabra, el tema que quiero compartir en esta mañana lo he titulado A Precio de Sangre. A ver, póngalo ahí, pues, usted que siempre está ahí participando. A precio de sangre. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bueno, la palabra precio como tal puede mirarse como cantidad de dinero que permite la adquisición o el uso de determinado bien o servicio. También podemos mirarlo como esfuerzo o sacrificio que se hace para conseguir una cosa. Como cuando decimos que para servir al Señor hay que pagar un precio. Cuando utilizamos esa expresión que para servirle al Señor hay que pagar un precio, en ese sentido no estamos hablando de dinero, de efectivo, de pagar por servir, sino que estamos hablando es de el esfuerzo que muchas veces tenemos que hacer para servir. El esfuerzo que nuestros hermanos tienen que hacer para servir. Esfuerzos laborales muchas veces, salir antes de tiempo, esfuerzos en horarios, muchas veces, por ejemplo, en campañas, en esas serenatas, llegar 3, 4 de la mañana a la casa porque toda la noche se dio serenatas. Eso es pagar un precio. Aquí estamos hablando de esfuerzo y sacrificio. En Efesios capítulo 1, verso 7 dice que en Él, en Cristo, tenemos redención por su sangre. O sea, nosotros fuimos redimidos. Nosotros fuimos rescatados. Nosotros fuimos liberados, pero el precio del rescate lo pagó Cristo y fue su propia sangre. Pero no solamente tenemos redención por su sangre, también tenemos el perdón de pecados, y esto según las riquezas de su gracia. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Oiga, según las riquezas de su gracia, obtuvimos el perdón, no por mérito, por gracia. En la antigüedad, redención era el rescate que se pagaba, el rescate mediante un precio. Eso era redención, pagar el rescate mediante un precio. En este caso, el rescate de un cautivo era pagar el precio de él, pero no para revenderlo, no, ni para reesclavizarlo, sino para darle la libertad. Precisamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Él pagó el precio de nuestro rescate, pero no nos revendió a esclavitud. No nos revendió como para cobrarnos lo que había invertido por nosotros, como quien compra algo en un mercado y va y lo revende para ganarse unos pesos más, rescatar lo que invirtió y que le quede una ganancia. No, así no funciona la redención con Cristo.
Él no pagó el precio de nuestro rescate para reesclavizarnos ni revendernos, sino para darnos libertad. Oiga, y libertad gratuita. Oiga, y libertad completa. Eso está en Romanos capítulo 3, verso 24. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, me perdonarán, ¿no? Ahí estamos todavía con pequeñas secuelas de esta situación tan tremenda que vivimos, pero con la moral alta, muy alta, como dicen en la fundación, los muchachos de la fundación, rescatados por su sangre. Oiga, rescatados por su sangre. Alta, muy alta. ¿Cómo está esa moral? Alta, muy alta, como a 100,000 metros de altura. Dicen ellos, ¿no? Palabras de ellos. Dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. Mire bien todas las consecuencias que trajo el pecado. El pecado trajo muerte. No solo física, más que eso, muerte espiritual. Igual todos vamos a morir. El pecado nos trajo esclavitud. El pecado nos trajo desgracia, nos trajo ruina, nos trajo miseria, nos trajo dolor, enfermedad, maldición. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y aquí vuelve y dice, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a las riquezas de su gracia, como leíamos en Efesios 1:7, que en Él tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados por las riquezas de su gracia, gracias a eso fuimos justificados gratuitamente. Oiga, gratuitamente, otra vez, por su gracia. Efesios 1:7, perdonados por su gracia. Romanos 3:24, justificados gratuitamente por su gracia. Efesios capítulo 2, verso 8, salvos por su gracia. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios, para que nadie se gloríe. Aquí somos justificados gratuitamente. Justificado viene de justificación, un término jurídico en el cual, y en este caso, lo he dicho muchas veces, pero hay poder en la repetición de la repetidera. Justificar es declarar inocente a un culpable. Es el acto jurídico por medio del cual Dios, con base en su misericordia, en su gracia, declara inocente al pecador que cree en su sacrificio y lo recibe, y recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador. Siendo culpable, Dios lo declara inocente, y siendo merecedor de la muerte, Dios le da a cambio la vida. Romanos 6:23, creo. O 26, 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Oiga, siendo justificados gratuitamente por su gracia, pero esta justificación tiene un medio, un conducto, una forma, un vehículo, y es mediante, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, mediante el pago del rescate que se hizo por Cristo Jesús. Porque Él fue quien pagó el rescate. Recordemos el tema, a precio de sangre. Por cuanto todos pecaron, todos fuimos vendidos a esclavitud. No solo Adán quedó esclavo, todos, porque todos pecamos.
Y para acabar de completar, vendidos a esclavitud y con la sentencia final o con la muerte como sentencia final. Porque es que así es que la Biblia ve al hombre. Al hombre se le ve como una raza caída, una raza engañada, una raza pecadora, una raza maldita, una raza arruinada, una raza sentencia a muerte eterna, una raza esclava. Así es que se nos ve. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Como Dios no quiere entonces la muerte del pecador, Dios vino en Cristo. No mandó a un segundo, no mandó a un tercero, no mandó a un cuarto, no mandó a un ángel, no mandó a un querubín, no mandó a un serafín. Él mismo vino en Cristo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Porque indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, ¿cuál Dios? El único Dios que hay. Porque antes de mí, dijo él por allá en Isaías, me ayuda mi hermano si es posible, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo el Señor y fuera de mí no hay quien salve. Ese único Dios, es indiscutible que ese único Dios fue manifestado en carne. ¿Para qué se manifestó él en carne? Para venir a buscarnos, para venir a perdonarnos, para venir a justificarnos, para venir a salvarnos. Pero para que todo eso se diera, para venir a pagar por nuestro rescate, para darnos libertad. Entonces Dios vino a buscarnos en Cristo y nos encontró. ¿Pero dónde nos encontró el Señor? Nos encontró en un mercado de esclavos. Así como cuando Potifar salió de su casa hacia el mercado, hacia la plaza, hacia el lugar de los esclavos y encontró a José en un mercado de esclavos. Cristo nos encontró en un mercado de esclavos. Y por su gracia, por la riqueza de su gracia, pagó el precio de nuestro rescate. Y nos perdonó, porque éramos culpables de estar como estábamos. Fue el pecado el que nos llevó a esclavitud, porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y entonces nos justificó. Nos declaró inocentes. Siendo culpables nos declaró inocentes. Y nos declaró inocentes para que nadie más nos volviera a condenar. Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Que nos condene el diablo, que nos condene la vida, que nos condene la muerte, que nos condene lo alto, lo bajo, lo porvenir, lo pasado, lo presente o futuro, que nos condene quien quiera. Pero para los que estamos en Cristo Jesús no hay condenación y el decreto lo emitió Él, Dios. Y nos dio libertad. Oiga, nos dio libertad el Señor. Tristemente a veces hasta nos condenamos entre nosotros mismos y nos juzgamos entre nosotros mismos y nos criticamos entre nosotros mismos porque como que por rato se nos olvida los beneficios de la justificación. Si Él nos justificó, ¿quién nos acusará? Si Él nos declaró inocentes, ¿quién nos condenará? En el griego, teniendo en cuenta que todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, hay tres palabras que describen lo que acabo de decir y lo describen perfectamente. Agorazo, exagorazo y lutrois. Por favor, póngalo ahí. Agorazo con Z,
Hexagorazo, X y Z, y lutrois, así como se escucha, lutrois. Agorazo. Agorazo era comprar en el mercado, pero no cualquier mercado, en el mercado de esclavos. Era ir al mercado de esclavos, no al mercado de papas, yucas, arracachas, víveres, frutas, naranjas, carnes, pescado, no, al mercado de esclavos. Agorazo es comprar en el mercado de esclavos. Hexagorazo era comprar y sacar del mercado para no volver a exponerlo a la reventa. Hexagorazo. A manera de ilustración, aquí en Neiva, en el departamento del Huila, en Colombia, sur del territorio colombiano, o la Puerta del Sur, se le llama a esos mercados de papas, yucas y arracacha y todo eso, se le llama en algunas partes galería, en otras partes plaza, en lugares más sofisticados y organizados se le llama fruver en fin. Pero aquí está en dos partes, la plaza principal, la más grande del sur de Colombia, Surabastos y Mercaneiva. Surabastos es el mercado de mayoristas, Mercaneiva es el mercado de minoristas. De Mercaneiva se desplazan los minoristas a Surabastos, al mercado de mayoristas, para comprar, valga la redundancia, al por mayor, que es donde se va a extraer la buena ganancia. Estos señores y señoras llevan lo que han comprado en esa plaza enorme llamada Surabastos, lo llevan a Mercaneiva o a unos regueros que hacen para revender. O sea, se sacó de este mercado para llevar a otro mercado, de un mercado mayorista a un mercado minorista. Se adquirió en este mercado mayorista con el interés preciso, contundente, de llevarlo a un mercado minorista y revenderlo por mayor precio. Eso no es agorazo. Agorazo es comprar en el mercado y sacarlo del mercado para no exponerlo más a la reventa. Y lutrois, la tercera palabra, lutrois, es comprar, sacar del mercado y entregar los títulos de libertad. Fue exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Se presentó en el mercado de esclavos, pagó nuestro rescate, que fue su sangre preciosa, nos sacó del mercado, agorazo, y una vez que nos sacó del mercado, nos entregó los títulos de libertad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero viene una pregunta. Si Él nos libertó, nos dio completa libertad. La libertad que nos dio Cristo fue completa, perfecta y contundente. Si Él nos libertó, ¿por qué ahora somos sus esclavos? ¿Por qué ahora somos esclavos de Él? ¿Por qué Pablo se presentaba como esclavo? Lo que pasa es que la Reina Valera prefiere utilizar la palabra siervo y muchas otras más, pero si nos vamos a estudiar el origen de la palabra siervo, es esclavo. ¿Por qué ahora somos esclavos de Él? Porque nos trató tan bien, pero tan bien el Señor, que decidimos serlo voluntariamente. Nadie me obliga a estar aquí predicando. Nadie me obliga a estar en la iglesia. Nadie me obliga a servirle al Señor. Pero ¿quién no quiere servirle a un Dios tan precioso, bondadoso, maravilloso, que ha hecho
todo lo que hizo por nosotros y de ñapa nos dio su espíritu, nos deja gozar de su presencia, que son las mieles del mismo cielo. Es como eso de las arras, es la garantía de lo que nos espera. ¿Quién no quiere servirle al Señor? ¿Quién quiere irse a otro lado a servirle a otro esclavo, a otro amo, cuando aquí tenemos al mejor? Algo que ilustra esto en cierta medida, en la ley mosaica había un tiempo que sí o sí tenían que dejar libre los esclavos, en el año del jubileo. Cada vez que llegaba el año del jubileo, los amos tenían que dejar libres a sus esclavos. Quedaban libres, la ley los dejaba libres. Pero habían amos que habían dado con tan excelente perdón, esclavos. Habían esclavos que habían dado con tan excelentes amos, que ellos decían: yo no me quiero ir, yo quiero quedarme contigo. ¿Dónde voy a encontrarme otro mejor amo que tú? ¿Dónde? Tú me has tratado tan bien, me has dado todo. Además, habían esclavos que negociaban, que podían generar sus ingresos, incluso ahorros y fortunas. Habían esclavos que tenían esos privilegios. Para aquellos esclavos que decidían quedarse voluntariamente con su amo, tenían entonces que hacer un rito. Era que lo llevaba ante los ancianos del pueblo o ante el sacerdote y exponía sus propias palabras de que quería ser un esclavo voluntario. Y entonces iban y lo ponían contra una puerta o algo de palo y con una lesna le pasaban la oreja de lado a lado, dejándole tremendo roto en la oreja. Todo el que viera a ese esclavo decía: ese es un esclavo voluntario. Ese roto mostraba varias cosas. Número uno, que era un esclavo voluntario que decidió quedarse en casa. Número dos, que era un esclavo bendecido, que había dado con un amo tan bueno, pero tan bueno, que prefirió declararse esclavo voluntario de por vida que tomar la libertad. Pero tengo que decir, o tengo que tener la honestidad, que también había una tercera causa para que eso pasara. Y era que ese esclavo se había casado. El mismo amo le había dado a otra sierva como esposa, tenía hijos con ella, tenía un proyecto de vida y a él lo dejaba libre el año del jubileo, mas no a los demás, porque tenían que cumplir su año. Y era otra causa. Dios aquí nos ha dado tantas bendiciones que no queremos irnos de Él. Dios aquí nos ha tratado tan bien que decidimos quedarnos con Él. Ahora somos esclavos voluntarios de Jesucristo. La puerta está abierta, pero hemos decidido servirle al Señor. Dice el hermano Álvaro García: me quedo con Él, me quedo con Él, me quedo con Cristo por el resto de mi vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. La palabra para redención en el Antiguo Testamento era Goel. Goel era la persona que pagaba el rescate. Pero dicha persona tenía que tener ciertas características, entre ellas tres. Hablemos sencillamente de estas tres. Número uno, ser pariente cercano. Número dos, tener capacidad económica para redimir, para rescatar, para pagar el rescate. Y número tres, quererlo hacer. No era una obligación, tenía que quererlo hacer, querer redimir. Así que de nada servía que tuviera capacidad económica y que fuera pariente cercano si no deseaba hacerlo. Nadie le obligaba. En el libro de Ruth, en el último capítulo, hay un cuadro que ilustra perfectamente esto. Cuando Booz redimió, rescató a Ruth y a Noemí.
Pero antes de Booz había otro que lo podía hacer y tomó la decisión de no hacerlo. Nadie lo criticó, nadie lo condenó, nadie lo justificó. Booz simplemente le dijo, si tú no quieres comprar la heredad, redimir la heredad, yo lo hago. Y él dijo, no, yo no lo voy a hacer, no sea que dañe mi heredad. Yo no quiero tener una mujer gentil, tener hijos con ella y de alguna manera no sea que dañe mi familia. Entonces Booz dijo, yo voy a redimir. ¿Sabe que Dios tenía todo eso para hacerlo? Pero no solo tenía con qué hacerlo, deseaba hacerlo. Por puro amor, por pura gracia, por pura bondad, por pura misericordia. Había un fuerte deseo en Dios, una llama que ardía de amor de hacerlo por nosotros. Así que Dios en Cristo, número 1, se hizo nuestro pariente cercano. Mire bien, como deseaba hacerlo, había que cumplir las normas. Hebreos capítulo 2, verso 14 y verso 15 dice, por tanto, como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿De qué? Carne y sangre. Volvamos a 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso creo que el 14, o hay una parte donde dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquel verbo se hizo carne. Y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne. Por tanto, como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir o para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte y liberar, rescatar, redimir a todos los que durante toda la vida estaban sujetos a servidumbre por el temor a la muerte. Redimir, rescatar. Oiga, se hizo nuestro pariente cercano. Gálatas capítulo 4, verso 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿de cuál tiempo y cuál cumplimiento? El cumplimiento de todas las profecías que advertían desde Génesis 3:15 que Dios un día vendría Él mismo y nos salvaría. Que Dios vendría en carne, se manifestaría, se mostraría, se daría a conocer, se revelaría. Revelaría con B corta, ¿no? De revelación. Oiga, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Para que redimiese, para que rescatase, para que diera libertad pagando el precio del rescate, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que el propósito de la redención, de pagar el rescate, es que seamos adoptados hijos de Dios. Entonces, número 1, Él se hizo nuestro pariente cercano. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Número 2, tenía que tener con qué pagar. Tenía que tener capacidad de pago. Y número 3, tenía que quererlo hacer. Desearlo hacer. Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor incluye deseo. Entre muchas cosas, deseo, entrega, sacrificio. No hay amor sin sacrificio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, del verbo dar, a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Romanos 5:8, mas Dios mostró, dio a conocer, reveló, manifestó, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Número 1, se hizo nuestro pariente cercano. Número 2, manifestó en Cristo el deseo que tenía de redimirnos. Y número 3, mostró que tenía capacidad, pagó el precio. ¿Vino con qué? El precio que demandaba su propia ley. Pero no fue plata, tampoco oro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 en adelante. Sabiendo que fuisteis rescatados, redimidos, liberados. O sea, sabiendo que por vosotros se pagó el precio de vuestro rescate. Sabiendo que se pagó para que le dieran, para darle la libertad. La cual, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, preciosa, hermosa, linda, admirable, pero también preciosa, de gran precio, de alto precio, es decir, costosa, con la sangre preciosa, de precio, de gran valor, pero también hermosa, maravillosa, con la sangre preciosa de Cristo. Oiga, fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. ¿Qué leíamos al principio en 1 Corintios capítulo 7? El capítulo que leímos, por precio fuisteis comprados. Acá dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo y manifestado en estos tiempos por amor a vosotros. Manifestado en estos tiempos por amor a vosotros. Mostrado, dado a conocer. A precio de sangre. Ay, gloria a Dios. Hermosa, hermosa doctrina. La doctrina de la sangre de Cristo es preciosa. 1 Corintios capítulo 7, verso 23. Por precio fuisteis comprados. Fue a precio de sangre que Él nos compró. O sea que somos de gran valor. Porque la sangre en el Antiguo Testamento es enfático en decir que la sangre es la vida. Cristo en la cruz del Calvario derramó hasta la última gota de sangre por amor a ti y por amor a mí. Si te pierdes, si nos perdemos, es por duros de corazón, por tercos, por testarudos, por insensibles a la palabra, pero no porque Él no haya hecho lo que había que hacer para darnos salvación. Amigos, si tú te pierdes en pecado, es porque usted es demasiado terco, duro de corazón. Pero Él por ti no dio cualquier cosa. Mío es el oro, dijo el Señor. Mía es la plata. Del Señor es el mundo y su plenitud y todos los que en él habitan, porque Él lo fundó sobre los mares y lo afirmó sobre los ríos. Dios es dueño de todo. A Israel le dijo, si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es la tierra y su plenitud, los senderos de la vida, los animales, todo. Todo. Cantamos una de nuestras canciones que nos encantan, todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Pero teniendo todo, las riquezas del mundo le pertenecen, decidió que a nosotros no nos compraría con esas riquezas. Decidió que por nosotros daría algo de más valor. Y fue su propia sangre. Traduzcámoslo, fue su propia vida. La sangre es la vida.
Eso dice en el Antiguo Testamento, ¿no? Estoy apelando al Antiguo Testamento para no decir cosas de mi concepto, sino lo que dice la Biblia. De hecho, el Señor, entre muchas justificaciones que al pueblo le prohibió tomar sangre, fue porque la sangre es la vida del animal. No comerás el animal con su sangre. Fue a precio de sangre que Él nos compró. Fue a precio de sangre que Él nos rescató. Se pagó el rescate. Como quien paga por un secuestrado. Aquí en Colombia se habla de secuestro. Es una palabra muy de Colombia. Muy de moda y está volviendo a surgir. Y en un tiempo fue muy fuerte. Pero los familiares pudientes, muchos pagaron el rescate de ese secuestrado. Estábamos secuestrados por el pecado. Secuestrados por el pecado. Fue a precio de sangre que Él nos redimió. Oiga, nos compró, nos rescató, nos redimió. Fue a precio de sangre que Él nos salvó. Porque para que el hombre pudiera ser libre, tenía que pagarse un precio muy grande. Y dicho precio en este caso fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por la sangre del Señor Jesús. Por la sangre. Por la sangre. Por la sangre de Jesús. Somos redimidos, sí, por su sangre carmesí. Por la sangre. Por la sangre. Somos redimidos, sí, por su sangre carmesí, por la sangre, por la sangre, por la sangre de Jesús en el Calvario. Oh, esa canción es preciosa, hermosísima, sabiendo algo que todos deben saber, que fuisteis rescatado de vuestra vana, inútil, insensata, tonta manera de vivir. Todo eso es vano. Una persona vana, vacía, vana es vacía manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres. Esa fue la herencia de nuestros padres. De generación en generación, Adán se replicó a través de toda la historia y pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pecaron los patriarcas, pecaron los profetas, pecaron los jueces, pecaron los reyes, pecaron los sacerdotes, pecaron los levitas, pecamos todos. Todos pecamos y eso viene, hermanos, de antaño, de generación, y seguirá aquí para allá. Nuestros hijos pecarán, nuestros nietos pecarán, nuestros bisnietos, tataranietos seguirán pecando. Esa es la herencia que se nos dejó, que recibimos de nuestros padres. Pero fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, o sea, como oro o plata. El oro y la plata son corruptibles, que se corrompen, que se dañan. De hecho, la plata se daña con el orín, se corrompe. Los tesoros en la tierra, una de las razones para decir Jesús que hagamos tesoros en el cielo es porque en la tierra se corrompen, son minados, son dañados, se los lleva el ladrón. Cosas corruptibles. Sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Qué maravilloso, qué bondadoso, qué tan lleno de amor, tan lleno de bondad, tan lleno de misericordia, hermanos y amigos, que sinceramente perderse uno, amigo, hermano apartado, usted perderse, tener que pasar a la eternidad o quedarnos de la venida del Señor cuando
cuando tenemos todo este tesoro más valioso que el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, ahora por amor a nosotros, y mediante el cual creísteis en Dios. Ese cordero nos llevó a creer en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, y no en los hombres, no en los dogmas. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice esa canción tan hermosa: antes todo fue temor, antes todo fue temor, mas ahora es amor, porque comprendí el valor del Calvario. Yo viví en perdición, hoy poseo salvación, por la sangre o por la grande redención del Calvario. Por la sangre, somos redimidos, sí, por la sangre carmesí, por la sangre de Jesús del Calvario. Demos gracias al Señor por la obra redentora, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y amigo, no espere más. Entrega su vida a Jesús, hermano apartado. Reconcíliese con el Señor. Y si algún hermano está pensando como que ya tiene un pie en el mundo y otro en Cristo, maneras de expresarlo, ¿no? Está desanimado, hermano, levántese. Está desanimado. Todos en un momento dado hemos estado desanimados. Todos en un momento dado hemos perdido la visión, todos. Hemos perdido la visión, estamos desanimados, perdemos las fuerzas, no queremos continuar. Pero venga, aferrémonos a la gracia de Cristo y vamos para adelante en el nombre de Jesús. Soberano Salvador, bendito tu nombre por los siglos de los siglos. A ti toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo el reconocimiento. Amado Señor, gracias por esta oportunidad que me diste de compartir tu palabra con toda esta audiencia. Bendícenos más y más, ayúdanos, límpianos con tu sangre preciosa. Tu palabra dice que por tu sangre preciosa somos limpios, somos perdonados, que en ti tenemos abogado para con el Padre. A los amigos que entregan su vida a ti, recíbelos y tócalos con tu presencia y hazles sentir el gozo de la salvación. Y a mis hermanos apartados, atráelos a ti con cuerdas de amor, con esta gracia y con esta bondad. Y a un hermano desanimado, sin fuerzas, desalentado, levántate, dinamízalo en este día, fortalécelo, multiplícale las fuerzas al que no tiene ningunas para seguir adelante en este precioso camino, en el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, paz de Cristo para todos. Dios les bendiga y vamos a pasar un día bien bueno en la presencia de Dios y al lado de nuestros seres queridos.